para llenar sus postes. Recuerda que ante cualquier duda o consulta nos pueden hacer por el chat de Zoom sin ningún problema. Así igual les pedimos que guarden respeto, cuiden sus micros y sus videos para no interrumpir la charla. Y bueno, eso chicos, más que nada. Y sin más que agregar, le doy pase doctora, ya puede comenzar. ¿Qué tal? Gracias, Diego. Buenas tardes, chicos, con todos. Bueno, como Diego dijo, yo soy la doctora Sonia Junes. Yo soy médico especialista en gastroenterología. Ok, bueno, y los chicos el día de hoy me han invitado a hablar sobre el tema de abdomen agudo. Así que estoy admitiendo a algunos de ustedes que están en la lista de espera. Vamos a comenzar. No quiero hacer la charla ni muy, así que me interesa que sea algo práctico para ustedes, para que lo lleven tanto sé que ustedes son de diferentes años, quizás algunos están ya en los últimos años, entonces no sé si están haciendo prácticas en el hospital, pero es súper importante que este tema les queden las cosas claves para que cuando lo hagan, o si lo están haciendo, les sirvan para que cuando estén en la emergencia pueden identificar qué paciente necesita más atención, qué paciente necesita probablemente un manejo inmediato o incluso plantear una cirugía junto con el equipo médico, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Ok, chicos, he intentado buscar múltiples definiciones para el abdomen agudo, sin embargo, siempre hay diferentes referencias bibliográficas que enfocan de una u otra manera. Sin embargo, esa es la definición que más me gustó porque me engloba todo en un solo concepto y básicamente es tener en cuenta de que el abdomen agudo es un cuadro de dolor abdominal, ¿ok? Que si bien es cierto se puede instalar de manera rápida, es súper importante cómo apreció, si fue de manera brusca, y dice brusca cuando nos referimos a incluso minutos, o si fuera gradual, es decir, que eso se fue dando en horas o incluso en días. Sin embargo, esto señalará una enfermedad o una patología que puede estar poniendo en riesgo la vida del paciente y por lo tanto, esto necesitará un manejo inmediato, de urgencia, ¿ok? Sea un manejo quirúrgico o sea un manejo médico. De acá entendemos que un abdomen agudo no necesariamente va a terminar en una cirugía, ¿ok? Si bien es cierto, existe un abdomen agudo quirúrgico, pero también existe el abdomen agudo médico, el que no se maneja por cirugía. Sin embargo, esto sí nos queda en el concepto que es algo que necesita manejo inmediato. Entonces, ¿qué necesito saber yo de esta patología? Aproximadamente van a haber entre 5 a 10% de casos a nivel de la emergencia que vengan por este problema, ¿ok? Pero muchas veces no solamente van a venir con un síntoma clave, que es el dolor abdominal, porque básicamente es el síntoma más importante del abdomen agudo, el dolor abdominal. Pero también se pueden acompañar de otros síntomas, chicos. Por ejemplo, pueden haber también otras molestias gastrointestinales. Puede ser que este paciente que me viene con dolor abdominal también presente náuseas, vómitos, de repente también presente cierto estreñimiento, puede tener cierta diarrea, puede tener distensión abdominal, y eso también tengo que hacerle mucho ojo. O puede ser que este paciente también tenga cierta repercusión del estado general. Y cuando digo repercusión del estado general, es que este paciente me venga con fiebre, me venga con las mucosas secas, mejor dicho, un paciente deshidratado, o me venga en un estado de sensorio de cierta manera alterado. Puede ser que este paciente no me venga tan despierto, sino me venga con sueño, somnoliento, o incluso en el peor de los casos sudoroso, que incluso no necesariamente tenga que entrar por la puerta de emergencia, sino de frente a trauma shock. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, si esto es así, quiere decir que yo necesito poder realizar un adecuado enfoque de este paciente, y eso lo voy a realizar mediante dos cosas, que es saber exactamente la anamnesis de mi paciente, pero a la vez también saber y adecuadamente realizarle un examen físico. Ahora, eso no quiere decir que yo me voy a demorar la vida, como por ejemplo haciendo la historia clínica de mi paciente, que me demoro de repente una hora, examinándolo también una hora. En realidad no, porque nuevamente se trata de que esa patología puede estar poniendo en riesgo la vida de mi paciente, y por tanto necesito enfocar en un examen
tanto en un examen de la anamnesis súper enfocado, pero bien hecho, y a su vez un examen físico dirigido y bien realizado. Obviamente que como esto lo tengo que hacer de la manera más efectiva y en corto tiempo, se entiende entonces que esto se necesita realizar por personas que tengan la adecuada experiencia y el adecuado juicio para poder determinar qué vamos a hacer con este paciente, qué exámenes le voy a pedir y cómo lo voy a dirigir, cómo lo voy a enfocar. Entonces, por tanto, necesitamos un adecuado enfoque del trabajo en equipo que se pueda realizar a nivel de las urgencias o de urgencias. Lógicamente que se van a dar cuenta que muchas veces este diagnóstico no es fácil realizar, porque claro, viene mi paciente con dolor abdominal, pero muchas veces ese dolor abdominal puede ser inespecífico y no siempre voy a tener las herramientas diagnósticas que me fundamenten o me confirmen el diagnóstico. Muchas veces puede ser incluso a pesar de los exámenes de imágenes o a pesar de los exámenes de laboratorio, quedar en sospecha e incluso existirán pacientes que irán a estudios quirúrgicos diagnósticos, como por ejemplo una laparoscopía diagnóstica. Entonces, a tenerlo muy en cuenta, y esto puede ser complejo también según el grupo de edad que llegue, que sea el paciente. No es lo mismo que llegue un paciente, un niño a la emergencia con dolor abdominal, que de repente no me puede expresar qué tiene, cómo le duele, cuándo empezó y todos los datos que quisiéramos saber en la historia clínica, a diferencia que un adulto que está en Glasgow 15-15, ¿ok? O una persona adulta mayor postrada, que igual, de la misma manera, quizás no me especifique cuándo empezó, quizás no me especifique cómo fue, desde hace cuánto no hace deposición, quizás no me diga cómo fueron sus vómitos que presentó. Entonces, esos datos importantes a tenerlo en cuenta y obviamente a apoyarse también de lo que diga el familiar, ¿ok? Lo que diga el familiar, el que vive junto con el paciente. Ok, pero para poder saber cómo es que se originó este dolor, yo necesito saber cómo es la fisiopatología del dolor. Y para esto es un recordaris, tenemos que saber cuáles son los tipos de dolor abdominal. Entonces, básicamente son 3 tipos, chicos. Es el tipo de dolor abdominal visceral, el dolor abdominal parietal y el dolor abdominal referido. Entonces, si se acuerdan por allí, entonces recuerdan que el dolor visceral era aquel que iniciaba por medio de una ya sea distensión. Vamos a poner el ejemplo de la vesícula. La vesícula, si está inflamada, se va a distender, ¿ok? Y esa distensión va a comunicar una señal, ¿ok? Por las fibras nociceptivas, ¿ok? Que son las fibras C de las neuronas o los nervios esplácnicos, ¿ok? Y que van a viajar por la cadena simpática hacia, ¿ok? Hacia la médula espinal, ¿ok? Hacia una zona metamérica. En esta zona van a llegar al asta posterior y luego cruzan hacia el asta contralateral y suben hacia el bulbo raquídeo. Recuerden de que estas fibras suben en 2 tipos de as, que es el as espino-reticular y el espinotalámico. Ok, en el bulbo raquídeo estos se van a dividir, ya sea dirigiéndose al tálamo o ya sea dirigiéndose al sistema límbico. Los que se dirigieron al tálamo luego se van a dirigir al córtex somatoestético y esto es lo que va a dar la interpretación del dolor. Ahora, recuerden, el dolor visceral es un dolor sordo, es un dolor vago, es un dolor profundo, es un dolor inespecífico. ¿Qué quiere decir? Que el paciente finalmente no va a saber especificar de dónde viene el dolor y quizá diga en todo el abdomen. No especifique, no me diga, no me señale con su dedito en un solo punto, sino que me diga que puede ser difuso, un poco que por aquí o por allá. Mucho ojo. A diferencia, ¿ok? A diferencia del dolor parietal. A diferencia del dolor parietal. Recuerden que el dolor parietal devenía de la irritación del peritoneo parietal. Es decir, por ejemplo, una úlcera péptica se perforó, o hubo, por ejemplo, una apendicitis fecaloidea, ¿no? O una diverticulitis fecaloidea, en el que se involucra una perforación de la víscera hueca, y por tanto ese contenido irritó mi peritoneo parietal. ¿Ok? Esa irritación viene a ser nuevamente llevada por las fibras, ¿ok? En este caso son las fibras A delta, ¿ok?
también los nervios espláncnicos y se van a dirigir hacia el asta anterior de la médula espinal, ¿ok? Nuevamente hacen su cruce y ascienden hacia igual el córtex somatoestético y también se dirigen algunos hacia el sistema límbico. En este caso, el dolor parietal, a diferencia del dolor visceral, ya es un dolor tanto intenso y tanto también que es definido, o sea, ya el paciente me puede localizar. Me duele la fosa ilíaca derecha. Bueno, el paciente no te va a decir eso, pero te va a decir, me duele acá. El paciente te lo va a especificar. Esa es la diferencia clave entre el visceral y el parietal. Ahora, no se olviden, chicos, que tanto el visceral y el parietal, como tienen también un componente emocional, es por eso que el paciente puede llorar de dolor, estar frustrado por el dolor, estar con múltiples emociones, porque también hay fibras que se van al sistema límbico, recuerden. Y recuerden también que el dolor visceral, como es un dolor inespecífico, no es muy precisado, no es bien localizado, también se puede asociar a síntomas vasovagales. Por ejemplo, este paciente está con ansiedad, está sudoroso, está nauseoso y vómitos, aunque finalmente ambos tipos de dolor también tienen cierto componente vagal, ¿ok? Pero más el visceral, ¿ok? Y el tercer tipo de dolor es el referido que ya les voy a explicar a continuación. No se olviden, chicos, y esto es algo que fundamental, porque en el dolor visceral, como es un dolor poco preciso, mal localizado, sin embargo, nuestras vísceras, o mejor dicho, el contenido abdominal, o todo nuestro sistema digestivo, finalmente tienen una forma o un lugar donde van a irradiar su dolor. Entonces, eso va a depender de qué cuadrante se encuentre según, la división topográfica de mi abdomen. Entonces, si bien recuerdan, mi abdomen se divide en 9 cuadrantes, pero a nivel central tenemos 3. Tenemos el epigastrio, tenemos el mesogastrio y tenemos el hipogastrio. Entonces, lo que nos dice es que el dolor visceral a nivel de epigastrio, normalmente yo tengo que pensar que puede venir del estómago, puede venir de la vesícula, del hígado, del páncreas. Es por eso que cuando un paciente puede decir que tiene dolor en la boca del estómago, no necesariamente esto se refiere a un dolor estomacal. También puede ser un dolor vesicular. Entonces, por eso es importante saber el carácter del dolor, que ya vamos a ver en temas en la parte de semiología del dolor. ¿Ok? Recuerden también que a nivel mesogastrio, allí llega tanto el intestino delgado con el duodeno, todo el intestino delgado, seno, yeyuno, ilion, y también la primera porción prácticamente del intestino grueso, que está básicamente el colon ascendente, y las dos terceras partes del colon transverso. Y en el hipogastrio, aquí ya se observa el resto del colon, ya sea el colon transverso, descendente, sigmoides, hasta el recto, ¿ok? No se olviden de esa división topográfica súper importante. Y es por eso también importantísimo poder preguntar a mi paciente dónde te duele, trata de señalarme de dónde viene tu dolor, porque hay pacientes que te llegan a la emergencia diciendo, por ejemplo, no, me duele el estómago, pero después te dicen dónde les duele y es a nivel de mesogastro, hipogastro y obviamente el dolor estomacal que vaya allí. No, antes pensar que es algo intestinal, ¿ya? Intestinal. Ahora, ¿cómo es mi dolor referido? Bueno, el dolor referido, chicos, básicamente trata de que a nivel de una zona metamédica de la médula espinal van a llegar fibras tanto de una víscera, vamos a poner el ejemplo de la vesícula, ¿ok? De la vesícula, pero también van a llevar fibras cutáneas, obviamente porque la médula no solamente recibe las señales de las vísceras, también de las zonas diferentes de la piel, ¿no? Entonces, ambas fibras van a converger a nivel del asta posterior de la médula, suben y finalmente se dirigen al córtex cerebral, ¿no? Pero ¿qué pasa? El cerebro va a detectar con más frecuencia, con más intensidad, las señales que vienen de las fibras de la piel, las fibras cutáneas. Es por eso que cuando existe un dolor vesicular, ¿ok? ¿Qué pasa? Si bien es cierto, puede ser que este paciente me especifique que tiene dolor en el hipocondrio derecho, pero también puede ser que me diga que le duele el hombro derecho o que le duele la escápula, ¿no? Han visto, ¿no? Entonces, ¿por qué puede ser? Por este mecanismo del dolor referido. No solamente la vesícula es el único ejemplo, también puede ser
en este caso, un dolor de páncreas, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de una úlcera, ¿ok? Una úlcera péptica que se perforó, también puede irradiarse no solamente en la zona del epigastrio, sino referir ese dolor hacia la zona del flanco derecho o la fosa ilíaca derecha. Así que ya lo saben, muy importante. Ok, chicos, ¿cuáles son los espectros del abdomen agudo? Esto es básicamente para que no se olviden que existen dos tipos netamente, el quirúrgico y el médico, porque según ello vamos a dirigir el manejo hacia cirugía o netamente hacia un manejo conservador o médico. Básicamente son 5 tipos y lo pongo acá desde el inicio para adentrarnos ya de fondo al tema. Y son 5 tipos. Está el tipo inflamatorio, obstructivo, perforativo, hemorrágico, vascular. Esos 5 espectros refieren al tipo abdomen agudo quirúrgico, aquel que se debe resolver vía cirugía, ¿ok? ¿Cómo se caracteriza el abdomen agudo inflamatorio? Inflamatorio, netamente existe irritación peritoneal, es decir, mi paciente puede tener fiebre, puede tener dolor a la palpación, puede estar distendido, etcétera, etcétera, pero cuando yo lo examino, va a haber claramente defensa muscular. Pues defensa muscular se entiende que es cuando yo hago la palpación, rápidamente hay una respuesta súper rápida de mi paciente con cierta reacción e hipersensibilidad mayor, ¿ok? Obstructivo, bueno, obstructivo, chicos, viene de obstrucción. Entonces, una de las causas más importantes del abdomen agudo quirúrgico es la obstrucción intestinal. ¿Cómo va a venir mi paciente? ¿Cuál era la triada? Era el dolor abdominal, recuerdan, las náuseas y los vómitos y la ausencia de platos. Pero obviamente ese paciente también al examen físico, yo lo veo y va a venir descendido, va a venir distendido. Ese abdomen va a estar inflado, como se le dice. Entonces, mucho ojo con eso. Perforativo quiere decir de que ese paciente ha sufrido una rotura, una perforación de víscera hueca. El clásico ejemplo es de la perforación de la úlcera péptica, y como hay una perforación, pues netamente hay una irritación directa del abdomen y del peritoneo parital, predisponiendo a que mi paciente esté en peritonitis o en abdomen en tabla. ¿Ya? Recuerdan, el abdomen en tabla era un abdomen netamente peritoneal. También puede estar el espectro hemorrágico, que puede ser alguna causa que genere netamente una rotura, ya sea de un vaso sanguíneo, y que esto genere anemia, pero también hipotensión en mi paciente. Si hay pérdida sanguínea en mi paciente, este paciente va a llegar chocado, va a llegar hipotenso. Voy a sacarle un estudio de gases arteriales o de hemoglobina en lo más rápida forma que se pueda, y va a salir con una hemoglobina en 5, una hemoglobina en 4, creo que lo mínimo que he visto en toda mi vida es una hemoglobina en 3, así que sí, chicos, entonces eso es importante enfocar. Y la causa vascular, por ejemplo, si hay alguna causa de neurisma, de aorta abdominal, por ejemplo, que se complique este neurisma, también puede generar lo mismo que un espectro hemorrágico. Entonces, ¿cuáles son las causas más importantes de cada uno? Bueno, en el tema inflamatorio, apendicitis, colecistitis, diverticulitis. No todas las diverticulitis van a llegar a ser operadas, netamente aquí me refiero a aquellas que son tipo 3 y 4 en la clasificación de Hill-Shea, ya lo vamos a ver. El obstructivo, la clásica pregunta de NAM, de salud y todo. ¿Cuál es la primera causa de obstrucción intestinal? Bridas o adherencias, ¿no? Bridas o adherencias. Y como segunda causa, tumores. Un NM de colon, un cáncer de colon, puede generar una obstrucción intestinal o también alguna masa tumoral que se pueda formar a nivel abdominal, puede llegar a generar una obstrucción intestinal o una intussuscepción también, en el caso de los niños, por ejemplo, ¿no? Perforación, la úlcera péptica o cualquier víscera que se pueda perforar. El hemorrágico, por ejemplo, en el caso de una mujer joven en edad fértil, puede llegar a tener un embarazo ectópico roto, complicado, o, por ejemplo, en el caso vascular, que sea un aneurisma de la aorta abdominal o una obstrucción de arteria mesentérica. ¿Ok? Perfecto. Y en el caso del abdomen agudo médico, aquí básicamente es un resumen de 4 espectros. ¿Ok? Y si pueden ver, existe tanto el espectro abdominal, pero también el torácico. Entonces, ¿cómo es que tiene abdomen agudo, pero tiene una causa torácica y causa torácica? Claro, chicos,
Porque el abdomen agudo no necesariamente es porque existe una causa abdominal neta. También puede haber causas extraabdominales, como por ejemplo causas torácicas que lo puedan ocasionar. Es por eso que puede existir pacientes con infarto agudo de miocardio, ¿ok? Que llegan a la emergencia diciendo que tienen dolor epigástrico, ¿no? Y por ahí que tú le preguntas y te dice, sí, soy hipertenso, sí, estoy con urgencias hipertensivas desde hace varias semanas, qué sé yo, y sabes que también me duele el brazo derecho y me duele mucho, el dolor se ha intensificado en las últimas horas de manera muy aguda, entonces ya te va dando indicios que no necesariamente este dolor que viene del abdomen pueda ser algo o estomacal o algo que pueda ser abdominal, ¿no? Sino incluso algo torácico, ¿ok? Bueno, está el aspecto abdominal, torácico, metabólico o neurítico. En el abdominal, por ahí podemos encontrar cosas que ya estamos familiarizados, la pancreatitis, la hepatitis, bueno, la clásica, la hepatitis A, que no necesariamente llega con un dolor abdominal fuerte en la emergencia, un dolor abdominal habitualmente es leve a moderado, pero tiene otros síntomas, ictericia, anorexia, hiporexia, náuseas, vómitos, ¿ok? Coluria. En el caso de también causas isquémicas, como por ejemplo vasculitis o la púrpura de Henoch-Ley, unas causas un poquito menos frecuentes, pero bueno, también se pueden dar. En el caso de la etiología torácica, una neumonía, chicos, una neumonía también puede justificar un abdomen agudo. Y eso sobre todo se puede ver más en personas adultas mayores, porque estas personas de repente postradas pueden llegar a tener neumonías aspirativas, o por ejemplo, pueden tener múltiples comorbilidades y realmente debutar con un dolor abdominal, pero finalmente se determina que la causa pudo haber sido una neumonía con una buena tomografía, con una buena radiografía de tórax y por ahí también con algunos signos clínicos que pueda tener el paciente. ¿Ok? Metabólica, es importante saber si este paciente es diabético, si este paciente es renal, si tiene insuficiencia renal, o tiene otros problemas que puedan condicionar. Y neurítico, el herpes zóster, claro. Pero si yo tengo un paciente que llega a la emergencia y le duele mucho una única zona del abdomen, recuerden que el dolor del herpes zóster es en forma de dermatoma, sigue un dermatoma. Y en esa zona, recuerden de que el dolor muchas veces suele iniciar antes de la aparición de las vesículas. Entonces, mucho ojo con esto. Sospecharlo sobre todo si sigue una única distribución en forma del mismo dermatoma a nivel abdominal. ¿Ok? Bueno, entonces, sabiendo esto, vamos a ver el resumen de las causas más prevalentes de abdomen agudo en una típica emergencia de Latinoamérica. Y si se dan cuenta, ¿cuál es la causa más importante y más prevalente? Inespecífico, chicos, inespecífico. ¿Cómo es que puede ser inespecífico si me has dado un montón de causas? Bueno, lo que pasa es que, nuevamente, no siempre se logra determinar la causa exacta del dolor por el que vino este paciente y muchas veces ellos pueden determinar incluso una laparoscopía diagnóstica para poder determinar la causa exacta. Entonces, mucho cuidado. ¿Ok? La causa inespecífica puede llegar a tener un 34,8%, pero luego siguen otras causas más familiares, un cólico renal, una apendicitis aguda, una obstrucción intestinal, una colicistitis y por ahí otras patologías que ya me parecen y me suenan, ¿no? Son parecidas, pero ahora los vamos a ver. Entonces, chicos, si tengo un paciente que llega con dolor abdominal agudo en la emergencia, ¿cómo lo debo enfocar? ¿Cómo debo enfocar? Bueno, básicos. Uno, yo tengo que hacer una buena anamnesis de mi paciente, o sea, eso ni hablar. Pero, claro, suena perfecto, pero ¿cómo le hago si el paciente está muriéndose de dolor? Ok, pero tenemos que ser rápidos y siempre, en el caso de ustedes que están aprendiendo, si ven un paciente que ni bien llega así a la emergencia, definitivamente lo ideal es que estén siempre de manos expertas, sea su asistente o sea su residente, porque es un paciente que necesitamos dirigir adecuadamente. Dos, necesito a la vez que yo profundizo en su anamnesis, de repente el mismo paciente no me va a poder describir lo que siente, pero sí su familiar. Entonces yo necesito ir obteniendo los signos y síntomas que esta persona presenta. Síntomas, lo que él presentó en las horas o en los días que vino presentando la clínica, y los signos, cómo yo veo a mi paciente, cómo se está colocando, en qué posición está.
esos datos importantes. Necesito también examinarlo, lógicamente. Paciente que viene con dolor abdominal, tengo que tocarlo, tengo que examinarlo. Eso es fundamental, ¿ok? Y definitivamente con esto yo voy a poder dirigir mis métodos auxiliares, porque obviamente no es que llega un paciente con dolor abdominal y yo le voy a pedir la batería de exámenes de todo lo que creo y quiero descartar. No, lo ideal es que sea lo más dirigido posible para poder reducir el tiempo también en la toma de decisiones. Obviamente esto no podría retrasar si viene un paciente totalmente descompensado y yo necesito ya tomar decisiones súper rápidas. Ojo, ¿ya? Y lógicamente en este proceso yo necesito descartar procesos que puedan simular un abdomen agudo. Ya lo saben, ya lo hemos escuchado, el tema del infarto agudo de miocardio, o sea, considerarlo en personas que tienen factores de riesgo, en personas incluso diabéticas, hipertensas. Si bien es cierto, es conocido que los diabéticos no suelen desarrollar dolor, pero esto, claro, esto nos dice la literatura, pero eso es una posibilidad. Lo más frecuente es que sí desarrollen clínica, o pueden llegar descompensados y finalmente esa fue la causa, ¿ok? Perfecto. Entonces, bien, entonces la idea es orientar mi anamnesis y justamente lo que yo debo enfocar en mi entrevista son 3 cosas. Primero, ¿cuáles son las enfermedades del paciente? ¿Este paciente tiene antecedentes de importancia o no? 2, ¿cómo fue o cómo inició su dolor? Y todas las preguntas que ustedes saben, la famosa Alicia del dolor que necesito saber sobre ese síntoma importante. Y obviamente, ¿qué otros síntomas se asocia a este dolor? Entonces, para saber lo que necesito, al menos lo más importante de mi paciente, es, lógicamente, saber cuántos años tiene, si es varón o mujer, que eso ya lo veo ni bien entra en la emergencia, ¿ok? Y necesito saber si este paciente ya tiene diagnósticos previos. Obviamente de repente no es la primera pregunta, pero sí en el interín, en lo que yo hablo con el familiar o con mi paciente, sí necesito sacar si este paciente ha tenido, por ejemplo, úlcera péptica, si ha tenido cálculos en la vesícula. ¿Qué pasaría si llega un paciente, por ejemplo, con mucho dolor, pero llega ictérico, llega amarillo, llega con las escleras ictéricas, la pielcita ictérica? Y hablando con su familiar me dice, claro, doctora, este paciente, bueno, mi familiar tiene cálculos en la vesícula. Ah, entonces yo digo, ok, entonces, como tiene cálculos en la vesícula y tiene mucho dolor, puede hacer que este paciente esté desarrollando pancreatitis o esté desarrollando coledocolitiasis por este motivo, pero yo ya voy sacando cuáles son sus probables causas y según eso voy dirigiendo mis exámenes auxiliares, ¿ok? O de repente que este paciente ya ha tenido ya diagnóstico previo de cálculos renales y me viene con esta posición, ¿no? De repente no me viene así, ¿no? Ah, ok, este paciente está presentando un cólico renal. Entonces ya es súper importante eso. Bueno, otras cosas también importantes, saber si el paciente toma, saber si el paciente fuma también. Recuerden del que el cigarrillo o el tabaco es un factor de riesgo importante para también patologías cardiovasculares, el infarto de miocardio. Por ejemplo, en una persona joven, bueno, adulta media, por ejemplo, 40 años, que me venga con dolor epigástrico, así súbito, con sudoración, fumador, ya, EKG, chicos, EKG, ¿ya? Electrocardiograma. Y necesito también saber si este paciente ha estado consumiendo algunos fármacos por ahí que consumió antiinflamatorios en las últimas semanas y me viene con un dolor epigástrico, pero horrible, yo lo toco y es peritoneal, entonces digo, wow, puede ser de que ha desarrollado una úlcera péptica y esta se ha complicado, o la úlcera péptica también es una causa del dolor, no necesariamente incluso habiéndose complicado. Realmente también hay pacientes que pueden llegar con mucho dolor y que sea una úlcera péptica sin alguna complicación. También puede pasar. ¿Ok? Entonces, muy bien, y por ahí, si tiene algún antecedente de importancia, pero pienso que las primeras 6 preguntas es lo más importante, y si también ha sido operado previamente de algún otro motivo, ¿ya? De algún otro motivo. O de algún motivo. Respecto al dolor, ok, yo sé que todos se acuerdan de la famosa Alicia, de cómo debería yo desenmascarar, ¿no? Cómo debería yo ser minucioso en el tema del dolor, pero básicamente, ¿por qué me interesaría yo saber cómo apareció, cuál es el carácter, cómo es la intensidad, cuál es la característica? Porque obviamente estos tipos de dolores o estas causas de abdomen agudo
Tienen cada uno su característica y por ahí yo voy a poder intuir cuál podría ser la causa principal. Por ejemplo, según la forma de aparición, nosotros tenemos 3 tipos de dolor y por tanto de causas. Sea si apareció de manera súbita, rápida o gradual. Recuerden, súbita, segundos, súper rápido, segundo, rápida, minutos, gradual, puede ser horas o a veces puede ser días también. ¿Ok? Súbita. ¿Cuáles son las causas súbitas de dolor? Chicos, acá sí definitivamente una rotura de víscera o una rotura de vaso o una rotura de embarazo. Así, roturas. Miren la rotura de aneurisma, de esófago, de úlcera péptica, del embarazo ectópico roto, un infarto agudo del miocardio. Mejor dicho, las causas que puedan justificar una aparición súbita de dolor, la mayoría son pacientes que irán a sala de operaciones. Algunas de ellas, como un infarto agudo del miocardio, no, pero de repente necesita cateterismo cardíaco mi paciente. Entonces puede ser una causa que necesite un manejo intervencionista. ¿Ok? Luego, aquel dolor que puede aparecer de manera rápida en minutos, puede ser una pancreatitis, un cólico biliar, renal, o una diverticulitis complicada también, o una obstrucción. Y gradual, que se tomó sus horas o incluso días, una apendicitis. Recuerden la apendicitis con su forma o su aparición de dolor típica cronológica, que a veces toma horas, según sea el paciente, horas o incluso hasta un día por allí. Puede ser la apendicitis o la diverticulitis o la colecistitis. ¿Ya? Ok, muy bien. Esto es clave. ¿Dónde aparece el dolor? ¿Dónde localiza mi paciente el dolor? Pues es esto básico para poder determinar de dónde se origina la molestia de mi paciente. ¿Ok? Entonces recuerden que nosotros tenemos 9 cuadrantes a nivel de la topografía del abdomen y sabemos de que a nivel de hipocondrio derecho, donde se suele irradiar o referir qué dolor, el dolor de la vesícula, el dolor de la vía biliar, el dolor hepático. ¿Ok? A nivel epigástrico se suele referir el dolor de la úlcera péptica o de la pancreatitis también, ¿ya? No todo el dolor en la boca del estómago, sobre todo si es algo súbito, debe ser una úlcera, una gastritis, no, puede ser otra cosa también, ¿ok? Hablando ya en áreas de flancos, ¿ok? En áreas de flancos puede ser, por ejemplo, si es a nivel de los puntos ureterales, puede ser un cólico ureteral, ¿ok? Pero también puede ser una etiología intestinal. Entonces, mucho cuidado, sobre todo una obstrucción a nivel del área mesogastro-hipogastro. Flanco derecho, flanco izquierdo, las básicas. Flanco derecho, apendicitis. O en mujer también puede ser un absceso tubo ovárico, una epicomplicada, ¿ok? Y a nivel izquierdo, las famosas diverticulitis, inflamación de los divertículos en el colon, que puede haber en personas mayores de 60 años, sin embargo, también lo encontramos en jóvenes, ojo, también lo encontramos en jóvenes. Y según la localización, me importará cómo es el dolor y todos los datos que lo vamos a ver ahora. Perfecto, entonces, obviamente no son las únicas causas, chicos. Como pueden ver, si mi paciente me dice, ¿no? Que le duele en el epigastro, ok, pienso en la úlcera, perfecto, pero por ahí que también hay otras causas, una pancreatitis, como hemos visto, una pericarditis, también pueden haber otras causas. O si le duele en la fosa ilíaca derecha, ok, puede ser una apendicitis, pero también puede ser un EPI, un absceso tubo ovárico por la EPI complicada, un embarazo ectópico. Entonces, si bien es cierto, la localización es fundamental, pero necesitamos más cosas para poder determinar por dónde viene la causa del dolor de mi paciente. Ok, entonces por ahí que puedo complementarlo si el paciente me dice cómo es su dolor. Entonces, ¿cómo es tu dolor? La típica pregunta. Ok, mi dolor es cólico, mi dolor es ardor, es como si me hubieran dado una puñalada. Mi paciente me dice, en la boca del estómago una puñalada y se va hacia los costados y hacia atrás. Ya. Entonces, un dolor en puñalada, en cinturón, en banda. Ok. El histérico que vino con la colelitiasis me dice que tiene ese dolor. Ya. Entonces, puede ser pancreatitis, ¿no? Perfecto. Entonces, esos datos son importantes. La intensidad del dolor, claro, porque no es igual que el paciente venga tranquilo, bueno, tengo mucho dolor, lo catalogo 8 de 10, puntaje 8 de 10, ¿no?
pero estoy como que conversándote, ¿no? Al paciente que viene retorciéndose de dolor, no puede ni siquiera hablarte, no, necesita echarse, necesita estar quietito. Entonces, esos pacientes son los que tienen cólicos biliares, cólicos renales, o por ahí que una perforación de víscera hueca, una pancreatitis también. Pacientes con pancreatitis tienen mucho dolor, ¿ya? Entonces, también es importante la intensidad. Es muy subjetiva, chicos, es muy subjetiva. Puede ser que el paciente tranquilo te diga, tengo 10 de 10, pero tú lo ves tranquilo. Entonces, ahí hay que sí tomarlo con pinzas según lo que yo observe cómo está mi paciente, ¿ya? Carácter, si esto es algo que está continuo, persistente, o es algo que viene por momentos, ¿ok? Lo que es continuo siempre y es intenso va a relacionar un tema peritoneal. El intermitente pueden ser otras causas, por ahí que puede ser perforación de víscera hueca, o puede ser, no necesariamente perforación, pero sí una afectación de víscera. Recuerden, la colecistitis, por ejemplo, viene como cólico. O sea, por momentos mi paciente siente dolor, luego relaja, dolor y así. ¿Ok? Y obviamente saber hacia dónde se irradia el dolor, hacia dónde se refiere el dolor. El paciente te va a decir, ah, por acá o por aquí. Entonces, incluso hay pacientes que no se dan cuenta hasta que tú les preguntas. Por ejemplo, no lo sé, un dolor, por ejemplo, biliar. Si tú tengas dudas, el paciente te diga, sí, me duele acá, en el epigastro. Entonces, si el paciente no te dice, tú le preguntas, oye, pero ¿se te va la espalda? Y ahí recién te dicen, ah, sí, me duele también acá. Ahí también ya te van aportando información. Entonces es importante que si tú sospechas por ahí que puede ser un dolor vesicular, que se puede por ahí, tú tienes que también dirigir las preguntas para que él te conteste o ella, o sí o no. Y ahí a veces los pacientes se dan cuenta, ¿ok? Entonces, por tanto, el dolor hacia atrás de la zona del hipocondrio derecho hacia atrás, o en la escápula, o en la espalda, recuerden que tanto me pueden señalar procesos biliopancreáticos, pancreatitis, procesos biliares, coledocolitiasis también que da dolor, o incluso también un proceso de úlcera a nivel estomacal o duodenal, ¿no? Hay factores, chicos, que van a modificar el dolor. Entonces ahí es cuando tú le preguntas si por A o B te dice el paciente, no, desde ayer yo tengo el dolor, que yo intuyo que desde ayer de repente ha comido mi paciente. Entonces le digo, pero este dolor, ¿cómo te fue con la comida? ¿Te empeoró el dolor? ¿Te lo disminuyó? Si te dicen, me disminuyó con el dolor, entonces, un dolor que disminuye con el dolor, pienso en una úlcera péptica. No es algo que suelen decir los pacientes realmente, a veces no se acuerdan mucho, pero igual es importante saberlo de todas maneras porque hay siempre alguno que otro que te puede describir tal cual el libro. Pero en la práctica clínica, chicos, esto es variable, esto es totalmente variable. Igual saberlo. Luego, si empeora con la alimentación, bueno, lógicamente, un paciente que tiene apendicitis, un paciente que tiene obstrucción intestinal, creo que ni te va a comer, o sea, es imposible porque un paciente obstruido va a vomitar todo, entonces lógicamente ese dolor quizás ha ido empezando de a poquitos y ahí el paciente ya no quería comer, ya le dolía, entonces tener en cuenta ello. Y también cómo se modifica, cómo puede modificarse el dolor según la posición del paciente. Entonces puede hacer que el paciente adopte una posición antiálgica, o sea, que detenga ese dolor y se sienta más cómodo. Puede ser que el paciente incluso ni se mueva para evitar que le duele. Entonces todos esos datos es importante saberlo, pero más que saberlo es verlo. Porque es bien difícil que el paciente te diga, sí, claro, yo me puse en una posición así, o que el familiar te diga eso. No, tú lo vas a ver porque el paciente va a estar frente a ti. ¿Ok? Entonces, ya vamos a ver eso de la posición un ratito. Entonces, ¿qué más necesito saber del dolor? Necesito saber qué acompaña este dolor, qué síntomas está asociado. Entonces, esto es un poquito más, creo que rebusqué en mi biblioteca de imágenes y lamentablemente no pude encontrar las típicas imágenes que tú vas a ver, pero mucha atención. Miren, chicos, el paciente puede ser que venga vomitando, o incluso hay pacientes que vomiten en emergencia, ¿ok? Y tú ahí, si este vomita en la emergencia, tú vas a tener oportunidad de ver esa característica del vómito, ¿ya? Hay pacientes que te dicen, sí, yo vomité amarillo, bilioso. Entonces, bueno, amarillo, bilioso, y que sea un vómito precoz posalimentación, ¿ok? Puede hacer esto una patología biliopancreática. Pero si te dice, por ejemplo, un paciente, imagínense un paciente que viene
con síndrome consuntivo, por ahí que tú lo ves bien delgado, y que viene ya con síntomas de hace varios meses, pero que de la nada viene ya con dolor, y por ahí que tiene vómitos de aspecto alimentario, o sea, lo que come lo vomita, todo lo rechaza tal cual, sin tener ese aspecto bilioso, ok, tú puedes decir, ok, puede hacer que mi paciente esté generando, o esté presentando un síndrome pilórico, ¿no? Porque está vomitando todo lo que ingresa, no logra mezclarse con las bilis, lo vomita. Hay que ver qué está pasando, quizás está presentando un cáncer senosante a nivel gástrico, ¿ok? O puede ser de que ese paciente que venga con dolor abdominal, que venga distendido, comience a vomitar delante mío, les pongo esos ejemplos como para que se los imaginen, y yo veo esos vómitos y son unos vómitos verdes marrones, oscuros. Entonces, claro, si yo veo un vómito oscuro, esto es la típica confusión. Ok, puede ser una HA, ¿no? Un sangrado, porque claro, yo me acuerdo que los vómitos por sangrado digestivo alto eran ¿cómo eran? ¿No? Eran vómitos borráceos. Pero, ojo, mucho ojo. Claro, vómitos borráceos, eso es uno. Tenemos los vómitos marrones oscuros, que en un paciente con dolor abdominal distendido y con otras características que ya vamos a ver, ok, esto es un paciente obstruido. Por eso son los vómitos fecaloideos, son diferentes. A veces puede generar confusión al mirarlo, pero son distintos, chicos. Netamente el fecaloideo se ve totalmente un vómito retencionista y me señala un proceso de destrucción intestinal. Y obviamente si este paciente a su vez te dice que hace días no hace deposición, no puede eliminar ni gases, ok, está obstruido este paciente. Ok, muchos de estos pacientes también pueden venir con fiebre. Un paciente que tiene, por ejemplo, colicitis aguda puede venir con fiebre, por ahí sensación de alza térmica. A veces es complicado que los pacientes se midan la temperatura, por ahí que sí te dan ese dato, pero suele ser una fiebre baja, la colicitis aguda, mientras que, por ejemplo, una pielonefritis, ¿ok? O un dolor que acompaña a su vez de una apendicitis, una diverticulitis, las fiebres suelen ser más estrepitosas, ¿ya? Igual, no siempre te dan este dato los pacientes, pero si tú tienes en la mano el termómetro, que sería lo ideal, le puedes poner, sientes a tu paciente con calentura, genial, puedes ahí contribuir a anotar exactamente cuánta fiebre está haciendo tu paciente. La mayoría de estas patologías, chicos, vienen con hiporexia o anorexia. Por ahí que era un dato muy importante, ¿recuerdan? Cuando el paciente te venía con la clásica, los síntomas típicos de apendicitis, y tú le preguntabas, ¿tienes hambre? Y te dice, no, no tengo hambre. Y por ahí que tiene dolor en la fosa ilíaca derecha, te empezó a tener el epilafo, luego viajó, y por ahí que tiene un poco de náusea. Entonces me va contribuyendo a pensar que puede ser una apendicitis, pero también agregar en su mayoría varias de todas esas patologías de abdomen agudo, la mayoría no tienen apetito, ¿okay? Por bien, ya vimos la parte de la anamnesis, y ahora tenemos que examinar a mi paciente. ¿Cómo lo examino? Recuerden que en el examen abdominal todo inicia con la inspección. Luego, obviamente, sigue la auscultación, luego la percusión y ahí una buena palpación, ¿ya? Una buena palpación. Por ahí que si yo sospecho alguna patología torácica o es una paciente mujer en edad fértil, y por ahí quiero saber si de repente esto tiene origen ginecológico. Normalmente en urgencias no solemos nosotros, ya sea como médicos internistas, ya sea como en el área de medicina, como en el área de cirugía, no se suele realizar el tacto vaginal porque eso se deja en manos a los ginecólogos, ¿ya? Para que lo sepan. Pero sí es algo importante que necesite contribuir. Y obviamente, eso es a los ginecólogos, pero no se olviden de otra parte del examen físico, que es el tacto rectal. Ya lo vamos a ver. Ok, entonces veo a mi paciente, veo cómo está su facies, veo que mi paciente tiene una facies dolorosa, y por ahí que también es importante, chicos, ni bien llega el paciente a ver cómo está su estado general, porque si es un paciente que yo le puse el monitor y mi paciente está hipotenso y está taquicárdico, quiere decir que este paciente muy probablemente esté hemodinámicamente inestable, está hipotenso, está taquicárdico, quizás esté chocado, ¿no? Lo más probable, está con
frialdad en las extremidades distales. Ah, no, este paciente está chocado. Entonces, nuevamente, estos pacientes no van a la urgencia normal, tienen que ir a trauma shock, porque estos pacientes requieren una reanimación especial. ¿Ok? Pero esos datos son muy importantes y por ahí tú estás en el triaje, tienes que identificar esto para poder derivarlo al área correspondiente. Jamás te vas a quedar con ese paciente contigo o lo vas a llevar al área de urgencias donde hay una cola de pacientes esperando, ¿ya? Tengo que ver cómo está su piel, cómo está la coloración de la piel, si es un paciente que está itérico, si está pálido, si están las mucosas húmedas, si están secas, necesito ver eso y obviamente los signos vitales de mi paciente, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo está mi paciente? Ya les he dicho, la posición no te lo van a decir los pacientes. Tú le tienes que ver cómo está ese paciente posicionado. Normalmente vienen en silla de ruedas o vienen en una ambulancia, en camilla, y te lo van a colocar ahí en tu camillita del tópico y tú vas a ver cómo se acomoda el paciente. Entonces, aquel paciente, chicos, primero, posición maometana. Aquel paciente que no es muy frecuente verlo, pero igual está descrito. Aquel paciente que se dirige sentadito hacia adelante, ¿ok? Esa es la posición maometana. Y esto suele ser típico en pancreatitis aguda. No es algo frecuente verlo, ¿ok? En la práctica clínica, pero igual está descrito, ¿ok? Aquel paciente que se tiende para un costado, está pero que prácticamente con los miembros inferiores o las rodillas hacia la barriga, inmóvil, surgiéndose de dolor, es un paciente que tiene signos de irritación peritoneal, es un paciente con peritonitis probablemente, o que está sufriendo algún cólico, puede ser cólico biliar o puede ser cólico renal. El cólico renal a veces tiende a la cama a los pacientes por la intensidad del dolor. O también aquel paciente que de repente se encuentra inmóvil, así está como inmóvil, ¿no? Echadito en decúbito dorsal, está respirando así suavecito, superficial, y no quiere ni moverse, no quiere que le toquen. Puede ser un paciente, y también que lo veo que está sudoroso y está por ahí taquicárdico, puede ser un paciente que también tenga irritación peritoneal, pero que a su vez puede ser que ya esté en sepsis, o puede ser que puede ya ingresar o estar en un proceso de shock. Mucho cuidado, porque recuerden, el shock no necesariamente es por hipovolemia, puede ser por sepsis. Entonces, estos pacientes hay que observarlos detenidamente. Bueno, luego ya le vi la exposición, ya vi la fase y todo, tengo que verle el abdomen. Lo primero es ver si tiene cicatrices, chicos. Un paciente que viene distendido y por ahí tiene unas cicatrices enormes, para medianas, qué sé yo, no, este paciente puede estar presentando una obstrucción intestinal, puede estar presentando obstrucción por bridas, o puede ser de que, claro, tenga las cicatrices y por ahí salga un bultito por la cicatriz. Puede ser que esté generando una hernia, o puede ser que esté presentando una eventración y se esté complicando. Recuerden. Entonces es muy importante ver las cicatrices, si por ahí también salen unas masas o si hay unas hernias también asociadas. También tengo que ver si este abdomen de mi paciente se ve plano, se ve excavado o si se ve distendido. Lo habitual en un proceso de infección de abdomen agudo es verlo o plano o verlo distendido leve o distendido severo. Entonces, yo les he puesto dos imágenes acá, chicos, para que vean cómo se ve un abdomen distendido moderado y un abdomen distendido severo. ¿Ok? Entonces, la distensión, chicos, puede ser por dos motivos. Uno, por aire o por agua, ¿ya? Entonces, por aire, ok, hay un problema a nivel intestinal, hay un problema de obstrucción, hay un problema de hilio, ¿qué está pasando? Ya. Y por agua, hay una citis. ¿Qué pasa? Mi paciente es cirrótico, mi paciente puede tener otra causa de ascitis, puede tener una neoplasia con carcinomatosis, puede ser. Entonces, todas esas causas son súper importantes, ¿ya? Entonces, obviamente, ya lo corroboraremos si esa distensión fue por aire, fue por agua, con otras herramientas de mi examen físico, que es la percusión, y también con exámenes auxiliares como una radiografía, ¿ya? Como una radiografía que ya la vamos a ver. Ok,
Perfecto, mi paciente está distendido, ya lo vi. ¿Qué más tengo que ver? Si hay algún signo, perdón, estoy admitiendo acá a los que están en cola, ya. Si hay algún signo a nivel del abdomen que de repente esté presentando y por ahí me sugiera, claro, puede ser que este paciente se me muestre con una equimosis a nivel periumbilical, o puede ser que tenga equimosis a nivel lateral de ambos flancos. Entonces, esta equimosis es el signo de Cullen y esa equimosis a nivel de ambos flancos es el signo de Grey-Turner, sugerente de pancreatitis hemorrágica. ¿Es frecuente esto? La verdad, no mucho. La verdad, creo que en toda mi vida no he visto ningún paciente con ambos signos, pero igual es importante que lo sepan porque son casos de mayor severidad, porque lo frecuente es ver pancreatitis, sí, leves, moderadamente severas o severas, pero una pancreatitis hemorrágica habitualmente, claro, no las vemos porque son pacientes que van de frente a trauma shock, están complicados y por ahí que pueden ir a sala de operaciones o por ahí que pueden ir a la UCI también. ¿Ya? Ok. Entonces, ok, eso es en cuanto a la inspección. A la auscultación. ¿Qué es lo normal, chicos? ¿Qué es lo normal? Entonces ya vieron a su paciente, tienen que coger su estetoscopio y auscultar por lo menos en 2 zonas distintas del abdomen a su paciente. Tiene que ser rápido igual, recuerden. Pero lo habitual es que puedan escuchar ruidos agudos entre 5 a 30 por minuto, que es lo normal, lo habitual. Pero ¿qué pasa si yo encuentro ruidos hidroaéreos aumentados? ¿Ok? Ruidos hidroaéreos aumentados, puede ser que este paciente esté con una obstrucción intestinal, pero recién en sus inicios, una obstrucción intestinal temprana. ¿Ok? ¿Qué pasa si los ruidos están totalmente disminuidos? Puede ser que esté desarrollando un ilio paralítico. Un ilio es básicamente la paralización del peristaltismo intestinal por alguna causa, ¿verdad? Era por causa médica o causa, en este caso, paralítico, o por causa quirúrgica también, ¿no? Entonces puede ser que mi paciente esté desarrollando un ilio. Recuerden, los pacientes con pancreatitis desarrollan ilio. Entonces, por tanto, es importante ocultar el abdomen de mi paciente. ¿Y qué pasa si yo no escucho nada? Total silencio a nivel del abdomen, ¿ok? Y encima tiene dolor. No, este paciente ya está desarrollando un abdomen peritoneal. O este paciente que está distendido, dolor, vómitos, ya está desarrollando una obstrucción intestinal tardía. Recuerden, si por ahí encuentran algún soplo, recuerden que eso es signo de un aneurisma abdominal, de aorta abdominal, ¿ok? Y bueno, básico la palpación, lo que sigue. Recuerden, hay cosas que son fundamentales en la palpación. No se van a mandar de frente a palpar el abdomen, porque aquí también hay un poco de poder determinar de dónde te viene el dolor. Si es un dolor inespecífico, por ahí que sí pueden ser ordenados y seguir tal cual lo que ustedes ya conocen, que es el orden normal de inicio de la palpación y obviamente superficial a profunda. Pero si, por ejemplo, estoy sospechando un dolor vesicular o estoy sospechando un dolor de apendicitis, no me voy a ir, puede ser que me vaya de frente, ok, a la zona de fosa ilíaca derecha, pero primero es importante iniciar en zonas alejadas a la del dolor para ver si existe también compromiso, de irritación peritoneal y luego adentrarme a la zona de dolor. Primero, ir también superficiales, no de frente a una palpación profunda. Recuerden, palpación superficial, luego profunda. Y obviamente, ni bien yo comienzo a palpar el abdomen de mi paciente, tengo que ver si hay signos peritoneales, si hay resistencia muscular o defensa muscular. Entonces, eso es fundamental, ¿ya? Definitivamente que también en la palpación voy a poder identificar si mi paciente tiene hernias, por ahí que le voy a pedir que haga, que puje, de repente si veo por ahí que el paciente me dijo, no, yo tengo una masa ahí, le pido que puje y yo palpo una masa. Obviamente, si estamos en un contexto de abdomen agudo, el paciente probablemente sí tenga evidencia de una masa y puede ser de que si esta es la causa del dolor, puede ser de que esa hernia que el paciente tuvo o esa eventración, para ser más exacta, puede ser que ya se encarceró o puede ser que ya se estranguló, incluso que ya haya compromiso vascular de dicha asa intestinal. Entonces, por tanto, es importante ver, tocar, ¿ya? Ver, tocar. Pero obviamente existen signos, ¿okay?, que me puedan determinar cuáles son o cuál es la probable etiología del dolor. Recuerden, el signo de McBurney a la cabeza, ¿no? El signo de McBurney que voy a considerar
voy a trazar una línea imaginaria aproximadamente desde la zona umbilical superior hacia la espina iliaca superior. De hoy voy a dividir 2/3, 1/3, y en el medio, ahí va a ser mi punto de McBurney. Y lo que voy a hacer, voy a tocar ese punto y al retirar voy a ver si existe reacción de mi paciente, ¿ya? Sugerente de apendicitis aguda. Signo de Robson. El signo de Robson es cuando yo voy a hacer una palpación en la fosa ilíaca izquierda y básicamente es la traducción de dolor por origen por una causa en fosa ilíaca derecha, en este caso por la apendicitis. Entonces yo voy a palpar la zona de fosa ilíaca izquierda y al momento de retiro mi paciente me va a mostrar dolor por ese traslado de dolor que deviene de la fosa ilíaca derecha. Mi signo del obturador y signo del psoas también son signos de apendicitis, pero apendicitis retrocecal, o sea, cuando ya el apéndice tiene una posición más retrocecal. ¿Y en qué consiste estos signos? El signo del obturador, voy a tener a mi paciente en decúbito dorsal, voy a elevar, voy a flexionar su pierna, en este caso, la pierna derecha, y lo que voy a hacer es una rotación interna, ¿ok? Una rotación interna de la pierna. Entonces, si el paciente me refiere dolor, ok, ya, puede ser una apendicitis retrocecal. Bien. O el signo del psoas, que voy a poner a mi paciente en decúbito lateral izquierdo y con la pierna derecha lo que voy a hacer es tirarla para atrás. Lo que voy a hacer es tirarla para atrás. Si el paciente me refiere dolor en esa zona, ok, puede ser una apendicitis retrocecal. Ahora, ¿cómo es el signo de Murphy? ¿Cómo es el signo de Murphy? Ok. El signo de Murphy es esto, chicos, para que no se olvide. El paciente hace una inspiración profunda y el clínico genera una compresión a nivel del área vesicular que está a nivel del hipocondrio derecho, debajo de la costilla, de la línea medio clavicular. Ahí. El paciente en esa compresión expresa dolor, ¿ok? Esto es un signo de Murphy positivo, ¿ya? Signo de Murphy positivo. Entonces, eso es por ese lado. Y también tengo el signo de Blumberg. También el signo de Blumberg, para continuar con los signos típicos de apendicitis. Recuerden que el signo de Blumberg era una compresión que se realiza a nivel de la zona abdominal y al soltar el paciente expresa dolor típico de una irritación peritoneal que puede ser por apendicitis. ¿Ya? Que puede ser por apendicitis. Muy bien, muy bien. Chicos, la perfusión, básicamente, ¿para qué me sirve? Me sirve para determinar si mi paciente tiene aire o tiene agua. Cuando tiene aire, mi abdomen va a ser muy timpánico, ¿ya? Recuerden, muy timpánico. Si tiene agua, mi paciente, al momento de percutir, o el abdomen de mi paciente, al momento de percutir, va a ser mate. Entonces, eso me va a ayudar más o menos a dilucidar si hay ascitis o si es un abdomen distendido por aire. A veces puede ser un poco confuso, sí, puede ser, en algunos casos puede ser un poco confuso y necesitemos una ecografía o una radiografía. ¿Ok? Y como les dije, el tacto vaginal y rectal también son importantes. Nuevamente, el tacto vaginal lo solemos derivar a los ginecólogos, pero igual es importante que lo sepan, porque obviamente en el tacto vaginal también puedo palpar si por ahí de repente es una paciente gestante, ¿ok? O de repente al momento que yo sospecho una EPI, ¿no? Recuerdan, en la movilización del cuellito puede haber dolor, es un signo de EPI, esta paciente tiene una EPI complicada. Y en el tacto rectal, si este paciente tiene vómitos, tiene distensión abdominal, tiene dolor, y encima el tacto rectal, la ampolla está vacua, ya, entonces me contribuye a saber que este paciente pues está obstruido. O si yo le palpo o hago el tacto rectal y está llenecito de heces, no, este paciente está con impactación fecal. Y obviamente está con dolor, está con distensión porque está con todas las heces prácticamente impactadas a nivel del recto y necesitan ser expulsadas, ¿ok? Haré ciertas maniobras manuales, digitales, para poder ayudar a mi paciente y por ahí también hago uso de los cinemas. ¿Ya? ¿Qué exámenes de laboratorio? Para no extenderme mucho en esta área, chicos, recuerden, los exámenes basales siempre van a incluir hemograma, bioquímica, coagulación, grupo sanguíneo y factor. Y si sospecho que mi paciente puede tener
pancreatitis, no se olviden la amilasa y la lipasa. ¿Un paciente con abdomen agudo debería tener un AGA? Yo creo que sí. Si es un paciente que está con bastante dolor, con bastante clínica, y por ahí que le saco los exámenes de laboratorio, puede también tener en la batería ser considerado un AGA. Recuerden que el AGA nos da el lactato, también nos da cuánto está el estado ácido-base de mi paciente, cómo está el estado ácido-base de mi paciente, y obviamente un paciente que va a shock trauma, sí o sí lo debe tener, ¿ya? Recuerden, un examen de laboratorio es una herramienta auxiliar. No es que ya de frente me va a dar el diagnóstico de mi paciente. Puede ser de que puede ser una apendicitis y por ahí que los leucocitos no están tan alterados. O puede ser que sí, estén con una leucocitosis, con desviación izquierda, con el PCR volando, e idealmente sería pues tener eso súper categórico, pero no siempre es así, ¿ya? No siempre es así. Por ahí que el paciente que tiene anemia, vino pálido, ok, ya tiene anemia, entonces hay que ver por qué está con anemia. Quizás está perdiendo sangre, hay que ver la causa. Recuerden, en pancreatitis aguda, ya lo vamos a ver ahora, pero la elevación de la amilasa y la lipasa, y esto siempre es pregunta en la emergencia, tiene que ser 3 veces sobre su valor basal. Y recuerden que no es la única causa que puede elevarse la pancreatitis. También hay otras causas, incluso en la obstrucción intestinal se puede elevar la amilasa o se puede elevar la lipasa. Pero obviamente esta elevación puede ser no necesariamente las 3 veces sobre su valor basal, o incluso sí, pero hay disparidad. O sea, es lo único y por ahí que no hay otro signo más que me pueda sugerir pancreatitis. ¿Ya? Ok. Muy bien, chicos. Entonces, en la parte de imágenes, esto es súper importante porque esta va a ser una de nuestras herramientas claves junto con los laboratorios. Nuevamente, si es un paciente que está totalmente descompensado, que es un paciente que está en shock trauma y tenemos que tomar decisiones, de repente ingresar a sala de urgencia, los exámenes de imágenes no van a retrasar esto, no van a retrasar esto. Pero en el mundo normal suele pasar que sí suelen retrasar. O sea, la literatura nos dice, no debería retrasar el manejo del paciente, pero la verdad de las verdades es que habitualmente sí se espera por lo menos una tomografía, por lo menos una radiografía, o que venga la radiografía portátil a tomarle estas placas, porque de cierta manera también es como que un respaldo médico legal, ¿ya? Entonces, ¿qué exámenes debería tener de mi paciente? Es que depende. Si viene el paciente vomitando, distendido, con dolor abdominal, y yo sospecho una obstrucción, yo le tengo que enviar una placa de abdomen simple de pie, ¿ok? Yo le tengo que enviar esto. Y obviamente al sacarle la plaquita, ok, ya veo ahí los niveles hidroaéreos que sé, que aprendí, que deben ser más de 2 niveles hidroaéreos, y también que por ahí las asas intestinales de más están dilatadas, y que a nivel de la ampolla rectal no hay aire. Ah, ya. Obstrucción intestinal. Está obstruido mi paciente. ¿Ya? O por ejemplo, si es un paciente con un dolor a nivel del epigastro, lancinante, por ahí que sospecho que pueda ser una ruptura de una úlcera péptica, ¿ok? Puedo considerar tomar una placa de tórax donde voy a ver, ¿ok? Voy a ver presencia de aire a nivel por debajo de la cúpula diafragmática. Eso es signo de neumoperitoneo, signo de Hobart, ¿ya? Signo de Hobart. Perfecto. O puedo, por ejemplo, ese paciente que viene obstruido, que sospecho que está obstruido, le puedo pedir una placa de abdomen simple y me sale todo esto, chicos. ¡Wow! Ah, no. Entonces yo aprendí que si veo todo esto, una asa única dilatada, gran asa única y dilatada, sé que esto es un vólvulo de sigmoides, que también es causa de obstrucción intestinal. ¿Ok? Bueno, si a diferencia de estos casos que les hablé, viene el paciente que tiene una clínica típica de un cólico vesicular, lógicamente tengo que pedirle una ecografía. La ecografía tiene una alta sensibilidad y sobre todo rendimiento diagnóstico para las causas vesiculares, chicos, vesiculares. Entonces, lógicamente, voy a sacarle la ecografía a mi paciente y voy a ver si esta pared de la vesícula tiene más de 3 milímetros, si tiene en su interior litos que sugieran, pues, o que hagan sombra acústica, los litos de la vesícula, o si tiene líquido perivesicular, que también es un signo
de inflamación aguda a nivel de la vesícula. ¿Ok? ¿Cuándo considero una tomografía? Por ejemplo, en un paciente que yo sospeche de una pancreatitis, si ya la clínica es evidente, los estudios de amilasa lipasa son concluyentes, realmente no es imperativo hacerle una tomografía de inmediato. Recuerden que la tomografía en pancreatitis es útil si se toma en las primeras o a partir de las 48 horas de inicio de dolor, 32 horas del inicio del dolor, o más o menos 2 días del inicio del dolor. Así es que tomamos la tomografía y tiene que ser, chicos, con contraste. O sea, aquí es una falencia de siempre en la emergencia que nunca toman con contraste. Tiene que ser con contraste, ¿ya? Eso es importante. Lógicamente, si es un paciente con un dolor en fosa ilíaca derecha, yo creo que esto es apendicitis, le voy a mandar su tomografía, sí, porque si bien es cierto, bueno, antes nos decían, ¿no? La clínica es la que manda. Si tu paciente ya le hiciste el McBurney y salió positivo, de frente a sala. Y bueno, obviamente sabemos que también pueden ser otras causas, entonces la tomografía es uno de los mejores métodos diagnósticos para poder establecer si el paciente tiene apendicitis, y claramente podemos ver allí la inflamación apendicular y que esto sea diagnóstico. Perfecto. Muy bien, entonces ya hemos visto que cada espectro, entonces, por ejemplo, si es un paciente que está obstruido, voy a encontrar niveles hidroaéreos. Si es un paciente que tiene una úlcera perforada, voy a tener un hemoperitoneo. O si es un paciente que tiene una apendicitis, una pancreatitis, una colecistitis, puede tener un hilio, ¿ya? Un hilio. Ok, hablando del manejo, chicos, lo básico que necesitan saber es si su paciente está hemodinámicamente estable en el contexto en el que lo ven. Ya les he dicho, el paciente si está con hipotensión, con taquicardia, no va a estar con ustedes en su tópico, tiene que irse a trauma shock. Y obviamente allí los emergenciólogos, si ustedes están en ese lado, lo van a recibir, le van a poner su monitor y van a ver que sí, de hecho está hipotenso, tienen que priorizar la ABC, vía aérea, vía ventilatoria y circulatoria, y lógicamente tienen que hidratar a su paciente, tomarle un agua, ver qué está pasando, si por ahí tiene un trastorno ácido base, ver cómo está la hemoglobina, transfundirla si es necesario. Entonces, esos son básicos, sobre todo en un paciente hemodinámicamente inestable. ¿Ok? Hemodinámicamente inestable. Pero, ¿qué pasa si mi paciente está estable, pero yo lo veo y está con las mucosas secas, está un poco pálido y por ahí que este paciente también, adicionalmente lo que me dijo, encima me dijo, casi no he orinado hoy día, casi no he orinado hoy día. Ok, yo digo no. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hidratar a mi paciente, está con las mucosas secas, está deshidratado, y lógicamente necesito monitorizar la diuresis de mi paciente. Necesito también probablemente colocarlo en una sonda vesical o una sonda Foley. Es también imperativo en muchas de estas patologías, en la gran mayoría, que decirles el 99, el 90%, que necesiten estar probablemente en NPO muchas de estas patologías. Pero, por ejemplo, yo diría que, por ejemplo, una diverticulitis de grado leve 1 o 1A, 1B, de repente, si ya les pasó el dolor, pueden comer. Esto es manejable, pero en su mayoría, como son causas más que requieran un manejo quirúrgico, una pancreatitis, tiene que estar en NPO también y luego iniciar de manera precoz su dieta. ¿Ok? Pero si es un paciente, por ejemplo, que vino el obstruido, por ejemplo, el obstruido, chicos, aparte de ponerles su tría, hidratar a ese paciente, necesito colocarle sí o sí su sonda nasogástrica. Sí o sí, necesito descomprimir a ese paciente y eso es lo primerito, entre las primeras cosas que tienen que hacer. Colocarle una sonda descompresiva. La sonda rectal ha perdido un poco su actuación en ese tipo de patologías, así que la nasogástrica es la más importante y la que más deben considerar. ¿Ok? No todas las patologías de abdomen agudo van a necesitar antibiótico-terapia, pero sí la mayoría. Por ejemplo, si es un paciente con colecistitis, si es un paciente con obstrucción intestinal, si es un paciente que tiene diverticulitis, lógicamente necesito iniciar antibiótico-terapia empírica. Pero recuerden, siempre que le voy a iniciar antibióticos, por lo menos tratar de sacarle su hemocultivo. La regla dice que debe tener un hemocultivo previo. La realidad a veces es complicado, no lo puedo sacar, pero en la medida de lo posible realizarlo aporta mucho. Sobre todo si es un paciente inmunosuprimido, es un paciente renal, es un paciente que ya estuvo hospitalizado en las últimas semanas y ha retornado.
por las infecciones intrahospitalarias, ¿ok? Entonces, suelo usar antibióticos que cubran gram negativos y anaerobios también, por ende, la mayoría o los medicamentos que habitualmente usados son las quinolonas, son las cefalosporinas de tercera generación y también el metronidazol que cubre anaerobios, ¿ya? Analgésicos, ya, el mito acá era que no podías usar analgésicos porque enmascaraba el dolor. Bueno, la realidad es que se ha demostrado que si usamos analgésicos de grado moderado, no va a enmascarar el dolor y por tanto sí son necesarios. Pero hay que saber qué analgésico voy a usar. Lógicamente a este paciente no le voy a dar un analgésico vía oral, tengo que darle un analgésico endovenoso, pero es según el dolor. Bueno, los primeros que tenemos a la mano en toda emergencia es el metamizol, el ketoprofeno, esto lo podemos ver en emergencias de clínicas particulares, más habitual, pero el metamizol es lo que solemos tener, ¿ya? Entonces, iniciar con un metamizol está bien indicado. Realmente el uso de opiáceos, realmente eso, de cierta manera, no es sugerido, porque recuerden que los opiáceos, si el paciente está en hilio, el opiáceo va a empeorar el hilio, así que por tanto se suele iniciar con el más leve y el efectivo, que en ese caso es el metamizol. Y obviamente, adicional a esto, si mi paciente está vomitando, está obstruido, yo le puse la sonda, por lo menos también colocarle algún prokinético o algún antiemético, ¿ya? Por ejemplo, la metoclopramida. Chicos, cosas básicas de todas las patologías que he hablado, así rapidito para no hacer extenso esto. Recuerden que la apendicitis tiene una migración cronológica del dolor, inicia en epigastrio y luego se localiza en fosa ilíaca derecha. Esto suele tomar un tiempo de 12 a 18 horas habitualmente y suele describirse inicialmente como un dolor inespecífico, pero luego localizado. Típica clínica de apendicitis. Confirmación clínica, pero también requiere una confirmación imagenológica, pero si la clínica te dice que esto es una apendicitis, bueno, probablemente igual el cirujano te pida la tomografía, bueno, la verdad. Pero de todas maneras sabemos que la tomografía es un buen estudio para poder corroborar el diagnóstico y, lógicamente, esto es manejo quirúrgico. Ven una pieza de apéndice que viene a ser apéndice. Una úlcera péptica perforada. Bueno, esta úlcera suele, o esta clínica de una perforación de úlcera péptica suele ser muy súbita, suele iniciarse en el epigastrio, puede irradiarse al hombro, y el típico carácter es de ardor o quemazón. ¿Qué hacemos con una úlcera péptica? Bueno, chicos, esto se opera. Entra a sala y le hacen una rafia de la perforación y bueno, y queda bien, ¿ya? Queda bien. Otra cosa, isquemia mesentérica. Isquemia mesentérica, esto solemos verlo en pacientes adultos mayores. El inicio de la clínica suele ser brusca, suele ser periumbilical, por ahí que es un dolor punzante cólico, pero que puede a su vez ser difuso y es muy severo, chicos. Obviamente esto se va a cirugía sí o sí, ¿ya? La obstrucción intestinal, bueno, ya hemos visto, ¿no? Hemos visto que esto puede ser un dolor difuso, un poco inespecífico, pero con otros síntomas que nos apoyan el diagnóstico y con una buena radiografía de abdomen simple, yo puedo concluir en este diagnóstico, pero obviamente, ¿por qué está obstruido mi paciente, no? Tengo que ver si esto es una obstrucción intestinal completa, probablemente va a ir a cirugía. También existe la suboclusión intestinal, aquel paciente que se le deriva netamente a manejo médico y que puede evolucionar bien, pero esto habitualmente es por otras causas que no necesariamente son, por ejemplo, vías o adherencias, un cáncer de colon. Entonces hay que saber enfocar cada caso según, ¿ya? Esto es, por ejemplo, un ejemplo de un paciente con obstrucción intestinal que entró a sala y no sé si puedan ver por aquí unas cositas, unas lombrices, la verdad, ¿no? Esto fue una obstrucción intestinal por Ascaris, chicos. ¿No? Un caso atípico, pero que se puede dar porque las Ascaris pueden generar obstrucción intestinal. Muy bien, la colecistitis, típico inicio a nivel del hipocondrio derecho, se puede quedar ahí, puede irradiar a hombro, escápula, suele ser un dolor opresivo, cólico, listo, y se suele iniciar post ingesta de un alimento graso o copioso, y puede ser muy rápido, que lleva al paciente a la emergencia, por ahí que le tomo los laboratorios, leucocitosis, PCR elevado, tomografía o ecografía compatible, iniciemos con una ecografía, paciente con colecistitis aguda, ASOP, ¿ya? ASOP.
¿Qué encuentro? Una vesícula con paredes súper engrosadas, inflamadas, y unos cálculos grandes que justifiquen dicha inflamación. ¿Ok? Pancreatitis. Bueno, aquí me quedaría hablando un montón, pero lo resumo en cosas básicas. El dolor de la pancreatitis suele ser un dolor que inicia en epigastrio, se suele ir a ambos flancos, perdón, a ambos hipocondrios, puede irse a la espalda en forma de una franja, como puñalada, como opresivo el dolor, y esto suele acompañarse de náuseas, vómitos, disensión también, e hiporexia. Esos son sus signos acompañantes típicos. El paciente puede tener un antecedente de cálculos en la vesícula, puede venir también amarillo porque puede tener una coledocolitiasis o cálculo en la vía biliar, y este paciente netamente, si es un paciente que se cataloga como una pancreatitis leve o moderadamente severa, son 3 tipos, leve, moderadamente severa, si son catalogados dentro de los 2 primeros tipos, este paciente va a recibir un manejo médico. Habitualmente estos pacientes van a manejo médico, la gran mayoría, a menos que esté totalmente descompensado, vaya a UCI, se complique y tenga que entrar a sala, pero esos pacientes reciben manejo médico, habitualmente CNPO, pero con inicio precoz de la dieta, se les tiene que hidratar y se les tiene que dar medicamentos analgésicos. ¿Reciben antibióticos? No, no reciben antibióticos. No se usa antibióticos en pancreatitis, a menos que haya otra causa por la cual yo le tenga que dar antibióticos a mi paciente, ¿ya? Pero no es una indicación, ¿ok? Y la diverticulitis, bueno, acá lo que tienen que saber que es un dolor que inicia en fosa ilíaca izquierda, suele pasar en pacientes adultos mayores como un dolor cólico, un dolor sordo, punzada, puede ser inespecífico al inicio, pero luego se vuelve intenso, lo obliga a ir a la emergencia, tiene náuseas, tiene vómitos, puede hacer fiebre con sensación de alza térmica, y al examen puede haber mucho dolor sin ser peritoneal, a menos que esté complicado. Le realizo una tomografía y de hecho la tomografía me va a poder ayudar a definir en qué estadio del Hinchey está. Hay 4 grados de Hinchey, que es la clasificación que usamos para poder clasificar el grado de diverticulitis de mi paciente, pero a grosso modo deben saber que tanto diverticulitis grado 1 y 2, ¿ok? Sobre todo son de tipo manejo conservador médico. Sin embargo, si en el grado 2 este paciente que tiene por ahí abscesos alrededor del divertículo tuviese abscesos más de 2 centímetros, va a ir a un drenaje ya invasivo por radiología intervencionista, drenaje percutáneo. Pero si mi paciente tiene una diverticulitis con peritonitis purulenta, grado 3, o peritonitis fecaloidea, grado 4, tiene que ir a cirugía. ¿Ok? Y bueno, otra causa, un cólico renal, chicos, como les dije, el paciente que ya venía con diagnóstico de cálculos renales, por ahí que viene con el dolor acá, intenso a nivel de la zona renal, o de repente que no tiene antecedente, un varón, por ejemplo, joven, o una mujer joven, y vienen con el clásico dolor renal. Entonces, esos suelen ser los cólicos renales, ¿ya? Cólicos renales que según la forma, que según el tamaño, pueden ir a un manejo médico o manejo intervencionista. Bueno, chicos, causas ginecológicas son varias, pero entre ellos puede ser el quiste de ovario roto, puede ser el embarazo ectópico. Aquí sospechar en una mujer de edad fértil que tenga dolor a nivel tanto de fosa ilíaca derecha o izquierda, o en ambos difuso, y que obviamente la FUR me ayude, la fecha de última regla sea sugerente también, ¿ya? Sea sugerente. Algo cortito, chicos. Si no tengo sospecha aún de qué pueda tener mi paciente, no se puede retrasar la idea de entrar a sala igual a una lab diagnóstica. La lab diagnóstica nos sirve para poder identificar cuál es la causa del dolor de mi paciente, si aún no he podido determinar y la vida de mi paciente está en peligro. Y obviamente esto es cuando en 24 horas aún no defines cuál es la causa de tu paciente de dolor, pero que ya existe un empeoramiento clínico. Entonces tienes que hacer algo por tu paciente, tienes que meterlo a sala. Y lo bueno es que la lab diagnóstica también nos sirve como terapéutica, porque si se encuentra la causa, ahí mismo se resuelve, ¿ya? Ahí mismo se resuelve, así que es de suma utilidad. Bueno, chicos, ya para finalizar, traje un caso clínico de un paciente de 65 años. Es un paciente que como antecedente de importancia, ya tiene tuvo una apendicitis y una peritonitis hace 20 años, pero actualmente acude a urgencias porque desde hace 3 días tiene dolor abdominal difuso,
Esto se asocia a distensión, tiene vómitos de aspecto verde-marrón desde hoy, desde el día que está acudiendo a la urgencia, y me dice que no realiza deposiciones desde hace 2 días y por ahí que también es presente escasa diuresis. Miren, fíjense, el paciente está en regular estado general, está con una presión de 90-50, un poco que me asusta, ¿no? Está con taquicardia, frecuencia cardíaca en 108, respirador en 18, saturación 97, satura bien, tiene un poco de palidez y por ahí un poco de mucosas poco hidratadas, pero el abdomen está marcadamente distendido, los ruidos disminuidos, está con el timpanismo aumentado y hay dolor a nivel difuso abdominal. ¿Alguien quiere decir que puede tener el paciente? Así o por el chat pueden escribir, no hay problema. Una obstrucción intestinal, doctora. Una obstrucción intestinal. ¿Todos de acuerdo, chicos? ¿Todos de acuerdo? Ajá. Bueno, oye, fácil, ¿no? Pero bueno, sí, pues, una obstrucción intestinal, ¿no? El paciente está con todos los signos clínicos. Encima es un paciente que ha sido operado hace tiempo, ¿no? Y bueno, y viene con el dolor, la distensión, los vómitos verde-marrones. Y clásicamente a nivel del examen físico, este paciente está distendido, pero claro, la distensión puede ser 2 cosas, aire, agua, pero le hago la percusión y está con hispanismo aumentado y encima los ruidos disminuidos. Ya, ok, obstrucción intestinal. Entonces, lógicamente sabemos que es muy probable que este paciente vaya a necesitar cirugía, lo más seguro. ¿Cómo manejarían a este paciente a nivel médico? O sea, ¿cuál sería su RP? ¿Cómo, o sea, le dicen, ¿sabes qué? Hazme el RP y ya, interconsulta cirugía, ¿no? Para que venga el cirujano y ya le indica sal y todo eso. ¿Cómo harían su RP? Así, ¿qué se les ocurre con lo que acabamos de ver? ¿Este paciente comería? Muy bien, Cindy dice NP. Exacto, no puede comer este paciente, tiene que estar en NPO. ¿Hidratarían a este paciente? Bueno, está con hipotensión, ¿no? Está con taquicardia. ¿Hidratarían a este paciente, chicos? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, definitivamente. Tenemos que hidratar el paciente. Endovenoso, doctora. Endovenoso, exactamente. Y probablemente es una hidratación que necesite que se realice rápidamente. ¿Le daríamos antibióticos a este paciente? ¿Iniciaríamos antibiótico-terapia empírica? ¿Qué dicen? Recuerden que en la pancreatitis no, pues no es una causa por iniciar antibiótico, pero en este caso sí iniciamos antibiótico-terapia endovenosa, claro que sí, claro que sí. Y si el paciente tiene dolor, pues también necesito manejar por allí esa molestia según el requerimiento. Bueno, antes de eso, pues le tomé una radiografía y me salió esto, ¿no? Ya sé, esto es una obstrucción, tengo más de 2 niveles y tengo asas dilatadas, ¿ok? Bueno, chicos, pero algo súper importante que no se pueden olvidar, y eso lo empecé por ahí como para ponerles el no olvidar, no se olviden de que si este paciente está obstruido, yo tengo que ponerle sonda. Pasa en hospitalización que a veces ni siquiera nosotros tenemos la radiografía de abdomen, perdón, a la mano, o el señor de las portátiles que se demora un siglo para venir, y vamos a esperar tomarle recién una radiografía. No, chicos, si clínicamente este paciente ya veo que está obstruido y por ahí le hice el tracto rectal también a complementar en mi examen físico, yo no dudo, yo le pongo la sonda, le digo al licenciado, yo mismo pongo la sonda a gravedad, y comienzo a ver la salida de todo ese contenido fecaloideo retencionista, fecaloideo. Perfecto. Lo tengo que hidratar, tengo que iniciar antibiótico terapia empírica a mi paciente y si tiene dolor, bueno, le colocaré un analgésico en dosis moderadas a leves para que no interfiera con el tema intestinal. El metamizol es un buen medicamento que es el más disponible también. ¿Ok? Y luego ya cirugía probablemente con evaluación previa del cirujano. Muy bien, chicos. Espero que les haya servido mucho. Si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, no duden en hacerlo. Espero que lo hayan entendido porque lo traté de hacer lo más práctico posible. Si por ahí tienen alguna duda, consulta. Yo creo que ha quedado claro, ¿no?
Sí, chicos, anímense a formular alguna pregunta. Em, Una consulta, ¿ustedes son de qué años de qué años de la universidad, aprox? ¿Son de los últimos años? en mi caso es de tercer año. Muy, hay gente de internado, tercer año, bueno, probablemente los chicos que estén más en el área clínica, en el área hospitalaria, estén más, estén más familiarizados con ese tema, pero lo importante es de que puedan quedarse con los conceptos más importantes en cuanto a los signos de inspección, ocultación, palpación, o sea, lo que más resalta a la vista, lo que más debe quedar en su memoria es eso, chicos, porque obviamente este tema es muy extenso, pero hay cosas y acciones que se deben hacer sin demorarse mucho, o sea, rápidos y efectivos. En el caso de abdomen agudo justamente es eso, ¿no? Y es por eso importante el que se dedique al área quirúrgica poder resolver eso y enseñar también a la gente, tanto internos, residentes, que puedan definir adecuadamente a los pacientes. Y algo que, para que sepan cómo es el tema en el hospital, esto es en la vida bonita, en los libros, ¿no? En el hospital es que llega el paciente con dolor abdominal, y la típica contienda entre internistas y cirujanos es si el dolor abdominal requiere cirugía o si requiere manejo médico. Y así a veces se pelotean a los pacientes, ¿no? Entonces, el buen médico, si te llega, por ejemplo, un paciente con signos de apendicitis, o sea, dolor en posible derecha, ustedes que saben, ¿no? Y por ahí el de triaje derivó al tópico de medicina interna, el médico internista o el que esté rotando ahí, que puede ser cualquier residente de gastro, de neumo, porque al final los residentes rotamos en toda el área médica, residente de geriatría, residente de medicina familiar, etcétera, etcétera, debe saber identificar si hay signo de McMurray positivo, irritación peritoneal, y ni bien lo identifique, a cirugía. Es así, la vida real es así, pero claro, como les digo, a veces no, que este paciente sí, que no, en fin. La idea es poder identificar, independientemente de tu especialidad, cosas básicas como si un abdomen es peritoneal o si un abdomen no es peritoneal, pero requiere estudios de laboratorio para poder contrastar el diagnóstico. ¿Ok? Uh-huh. Ok, doctora. Chicos, doctora, ¿nos permitiría una foto con todos los participantes para un Sí, claro. reporte nacional y también para tenerlo de recuerdo? De Claro verdad que sí. estuvo muy, muy hermosa la ponencia el día de hoy. De verdad, creo que puede reforzar algunos conceptos. Y bueno, chicos, anímense a prender su cámara. Prenden su camarita. Me pasan la foto. Ok, doctora. Voy a parar la grabación ahorita, disculpen.